Eh, Uno que sí he estudiado algunos de sus libros, tengo siquiera unos 4 o 5 libros, es de Carl Gustav Jung, ¿ya? Eh, entonces, de él sí he leído 1 o 2 libros, no completos, pero sí he leído más que Freud, directamente de fuente ya directa de él, ¿sí? Libros de Jung. Y además también he visto muchísimos videos de profesionales y psicólogos que son jungianos. Entonces, personalmente para mí Jung me parece es un tipo impresionante. Inclusive, personalmente considero que mejor que Freud. Sí, de pronto algún freudiano me va a decir, no, Freud es mejor, pero los dos son importantes, por supuesto. Pero para mí Jung es un tipo impresionante. Siempre habrá sus pros y contras y sus críticas a Jung, como siempre he escuchado, cuando me dicen, no, es que Jung hizo esto, hizo el otro, entonces le dan todos sus aspectos negativos. Pero yo considero que siempre hay que tratar de ver los pros y contras de cada autor. Ya, eso es ser un poco menos subjetivo. Pros y contras. Entonces, el otro psicoanalista, digamos, como un heredero de Freud, incluso se pelearon con Freud. Eh, Después Jung ya formó su propia corriente y dice, y porque estaba enojado y no estaba de acuerdo con muchas cosas de Freud, y Freud también se enojó con Jung, no le quiso y todo así, después se pelearon, y Jung formó su propia corriente y lo llamó ya no psicoanálisis, sino psicología analítica, ¿ya? Entonces es una historia. Incluso hay una película que les recomiendo que se llama Un método peligroso, ¿sí? Repito, hay una película muy buena, no sé si habrá en Netflix. Parece que sí hay, parece que sí hay. Un método peligroso. Ahora, esa película a veces rescata quizá lo, entre comillas, negativo de Jung. Eh, para mí personalmente se visibiliza lo negativo de Jung, cuando realmente Jung fue un personaje mucho más extraordinario de lo que dice esta película. Pero de pronto, por curiosidad, pueden ver esa película, Un método peligroso, que incluso ahí cuenta la relación un poco y después los conflictos entre Freud y Jung. Pero como les digo, toda película no abarca realmente la verdadera historia. Quizás esa película mencione, qué sé yo, un 30, un 20% de lo que realmente fue la vida de Jung. Por eso, para conocer la vida de Jung, la biografía y los aportes, la obra de Jung, ya hay que ir a sus verdaderas fuentes. Y por supuesto, también hay que siempre mirar sus críticos, digamos, pros y contras. Entonces, también hay que a veces escuchar a los críticos, pero no escucharles demasiado, sino que siempre contrastar la información. Por eso siempre les recomiendo que vean mi conferencia Multilemas. Ahí uno puede ver los pros y contras, ¿sí? Los polos opuestos, digamos, y también los puntos intermedios. Entonces, para analizar cualquier autor o cualquier tema, siempre hay que aplicar multilemas. Entonces, hay que ver a los opuestos de Jung, ¿sí? A los que están a favor de Jung y le defienden a rajatabla, y los opositores ciegos a Jung, y también los intermedios, los que ven pros, contras y están en un punto más intermedio del multilema. Por eso vean la conferencia que tengo en YouTube de multilemas. Eso como paréntesis. Entonces, respecto a Carl Gustav Jung, asimismo fue un europeo, un suizo, nació en julio de 1875. Durante su adolescencia y juventud fue un lector entusiasta de literatura, de filosofía, y anhelaba mucho estudiar arqueología. Por cuestiones creo que económicas de su familia y algún otro aspecto, no pudo estudiar arqueología, pero era un apasionado por la arqueología. ¿Y qué es la arqueología? Es estudiar la parte material de las culturas, ¿sí? La parte material de la antropología. Entonces, estudiar el patrimonio material, ¿sí? De la cultura. Entonces, eso implica la arqueología, especialmente las construcciones, ¿sí? Ancestrales. Entonces, él fue un apasionado por esto, por las culturas ancestrales y por la arqueología. No fue un judío, eso es importante, ¿ya? Como la mayoría de fundadores y miembros del psicoanálisis de sus inicios, ¿ya? Entonces, él me parece que era el único que no era judío, todos los demás eran judíos de la sociedad psicoanalítica que fundó Sigmund Freud. Entonces, él era el único que no era judío. Entonces, seguramente también eso tuvo algo que ver en, en la relación con Freud, de alguna manera, no directamente. El problema fue otro, pero
es un tema que habría que analizarlo a mayor profundidad. Incluso muchos le acusan a Jung de ser un nazi, ¿sí? O sea, a veces hay críticas demasiadamente fuertes contra los autores y contra las personas en general. Entonces, solamente porque no era judío no puede decir que una persona es nazi, pues no. Eh, Lamentablemente esa es la mala fama que le dieron un poco a Carl Gustav Jung, pero este personaje realmente es extraordinario. Eh, Fue médico, sí, él se formó como médico en la Universidad de Basilea en el año de 1900. Fue un psiquiatra, ¿sí? Se especializó en psiquiatría, profesor de psiquiatría y ensayista, ¿sí? Escribía muchos ensayos. La mayor parte de su vida se centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas. Era un gran teórico de la psicología. Y en la práctica clínica. Entonces fusionaba la teoría con la práctica clínica, es decir, con la psicoterapia y la práctica clínica respecto a la salud mental. También incursionó en otros campos de las humanidades o de las ciencias humanas, desde el estudio comparativo, estudiaba a las religiones comparándolas, ¿sí? Impresionante este tipo. La filosofía y la sociología también fueron parte de sus investigaciones. Era también un filósofo, un sociólogo, no de título, pero investigaba, entonces era un autodidacta impresionante. Incluso hasta la crítica del arte y la literatura, era un crítico del arte. Entonces escribía sobre arte, escribía sobre literatura, un tipo casi completo, ¿no? Parecido también a Freud, pero bueno, con sus discrepancias. Pionero de la psicología analítica o la psicología profunda. ¿Ya? Entonces él, pero digamos, para clasificarlo didácticamente está dentro del psicoanálisis. Ya simplemente cambiándole el término, él le cambió el término por estas discrepancias con Freud y lo llamó psicología analítica o psicología profunda. Y eso fue inclusive la base para muchos de la psicología transpersonal, que ya vamos a hablar en otro video, y de la psicología humanista, pero más de la transpersonal ligada a la psicología norteamericana humanista. Entonces, cuando no hablamos de Jung, más que hablar de psicoanálisis, hablamos de psicología analítica. Son términos y términos nada más. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Ya él hablaba que la psicología tiene que ver mucho con las manifestaciones culturales, ¿ya? Con los productos o con lo que se genera en la cultura. Y por eso es que él habla no solamente de un inconsciente personal, como más le daba énfasis Freud. Freud más enfocaba en el inconsciente o en las represiones o las irracionales individuales. Y por eso es que Jung le da el valor agregado y dice, no, hay un inconsciente colectivo que se hereda de generación en generación, incluso en las mismas familias o en las culturas. Entonces, ese es un concepto clave de la psicología de Jung, el inconsciente colectivo, ¿ya? Y eso está vinculado con las manifestaciones culturales, y por eso es que para Jung es importante el tema de la cultura y cómo la cultura influye en la psique de las personas. Entonces, las personas no están ajenas a su cultura. Eso es muy importante. Incorporó en sus metodologías psicológicas nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, en mayúsculas, porque él investigaba mucho la mitología. Freud también, ¿sí? Pero Jung incluso no solo pensó en la sociedad europea o judía, sino él investigó la mitología de otras culturas también. Entonces, eso sí, él se fue a África, me parece también que llegó a investigar alguna cultura mexicana, del norte de México, si no mal recuerdo. Parece que también, creo que tengo otro video tengo un video especialmente de Carl Gustav Jung. Sin embargo, este video tiene el volumen muy bajo. Ojalá algún momento haga otro con mayor profundidad y más claro sobre Carl Gustav Jung. Pero con todo les recomiendo un video que sí tengo hecho sobre Carl Gustav Jung. Entonces, me parece que ahí en ese video sí tengo algo de que él llegó a investigar una de las culturas en México, la cultura campesina rural. Entonces, él investigaba la mitología de muchas culturas.
investigó mucho sobre la religión, ¿sí? Para él la religión era clave, o las religiones, ya habíamos dicho la religión comparada, comparaba entre religiones, y la filosofía, como un tema muy importante, ¿sí? La filosofía, incluso la sociología, como ya había mencionado. La religiosidad, ¿sí? La religiosidad fue uno de los objetivos principales de su estudio. Y más tarde mostraría su interés por el misticismo, la parte mística de las religiones, la parte más profunda de las religiones y de muchas religiones. Entonces él se interesó mucho, incluso en la gnosis, ¿sí? Él fue un gnóstico. Tengo una entrevista también cargada una entrevista que le hice a un gnóstico de acá del Ecuador, pero bueno, él creo que es proveniente de Colombia, si no mal recuerdo. Entonces vayan y vean la entrevista sobre Nicolás Casignia, sobre la gnosis. Hay diferentes versiones de la gnosis, pero Jung fue un gnóstico, ¿sí? Fue un historiador de la gnosis, un tipo místico. Entonces, por eso es que él estudiaba mucho el misticismo. Incluso él parece, a sus manos parece que llegaron muchos de los evangelios gnósticos que no están en la Biblia y que fueron rechazadas por la Biblia y el Vaticano durante muchos años. Entonces, Carl Gustav Jung se interesaba mucho por la parte religiosa, mística, espiritual, y por lo tanto muchos lo consideran que fue un gnóstico. Murió en el mismo país, es decir, en Suiza, en junio de 1961. Y desde ahí se prendió ya toda una corriente de investigación en torno a Carl Gustav Jung. Hay un canal en YouTube que les recomiendo que se llama El Escarabajo de Oro, ¿sí? Que son de unos argentinos que profundizan en Carl Gustav Jung. Personalmente a mí me encanta ver ese canal y ahí habla son especialistas en Carl Gustav Jung y en psicología analítica. Entonces les recomiendo que vean ese video. A mí me parece impresionante. He visto muchas conferencias de estos psicólogos argentinos y ahí profundizan más sobre Carl Gustav Jung.